es quizás la eterna pregunta. En ese momento, justo cuando vemos que el final se acerca, nos asola quizás un miedo irracional, un miedo que siempre ha estado con nosotros, ante lo desconocido, ante el qué pasará después. Y esa pregunta quizás ahora retumba con más fuerza. ¿Qué hay tras la muerte? ¿Vida detrás de la vida? Quizás es el inicio de un nuevo viaje. Quizás nos acercamos a una puerta de luz que nos indica el reencuentro con lo que fuimos. Quizás es la vuelta a casa, a ese lugar del que vinimos a vivir quizás un tiempo efímero y ahora toca regresar. Científicos como Pim Van Lommel mantienen que quizás sea este el camino, que nuestra conciencia regresa de alguna manera a casa, vuelve al lugar del que un día partió para que fuéramos partícipes de la experiencia y de las vivencias en este cuerpo. Y emprendemos un viaje diferente, donde para otros, como el neurocirujano Eben Alexander, es un viaje que se inicia con mucha paz, como un jardín, como una pradera, llena de verde, llena de sosiego, de quizás antesala lo que nos llegará más adelante y sobre todo una vivencia plena de armonía, de amor, de reencuentro quizá con sentimientos mucho más reales que nuestra propia realidad. ¿Qué hay tras la muerte? ¿Qué hay tras ese velo del que nadie ha podido regresar para garantizar que existe? Paisajes llenos de bellezas, mariposas, un jardín parecido quizás al del Edén, como antesala y camino hacia donde vamos. ¿Volvemos a la luz? Pero quizás tan solo es otra teoría. Cuando todo acaba, cuando cerramos los ojos, sentimos que nuestra vida simplemente ha sido como una pequeña vela, efímera, breve, apasionante, sin duda, pero que en algún momento se apaga y quizás solo entonces nos quede la oscuridad. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Charlas de Rincón, bienvenidos a Vida Después de la Vida, en este segundo programa donde queremos seguir charlando con vosotros, charlando con diferentes personas y aportando simplemente opiniones, datos, artículos a favor y en contra de un tema realmente apasionante. Que a lo largo de esta semana he tenido la oportunidad de poder charlar, de poder dialogar, de poder incluso debatir de manera coherente sobre diferentes posturas, ¿no? Porque es un tema tan increíble que evidentemente cuando comienzas a hablar todo el mundo pierde la sensación de tiempo. Porque quizá esta es la última incertidumbre que tenemos y que en muchas ocasiones, como decíamos en el programa anterior, quizás no queremos mirar de cerca, queremos apartar, queremos arrinconar para cuando llegue el momento poder hacer frente a esa situación. Vamos a tener también en el programa de hoy, como ya comentamos la semana pasada, al doctor Julio Armas Castro, médico de familia, urgenciólogo y médico de urgencias aquí en Alicante, en Elche, que nos va a explicar, en esa charla que hemos mantenido durante unos minutos, sus opiniones, sus experiencias, también dentro de un campo como es la medicina, como son los hospitales, que están muy de cerca con estas vivencias, como son las ECMs o como son esas últimas experiencias de personas que en el último momento van a empezar ese viaje o van a traspasar ese fino velo que nos separa del misterio. Porque, aunque luego cerraremos el programa con una pequeña reflexión final que he querido dejaros en forma de vídeo, la realidad es que no existe ninguna certeza. No podemos tener ninguna certeza ni a favor ni en contra de algo que, sin embargo, sigue siendo el mayor misterio de la vida. Por eso,
haciendo ese análisis, vamos a arrancar quizás explicando pues, un artículo, una entrevista que he podido leer de un científico, de Sean Carroll, que es un cosmólogo, un físico, donde, bueno, pues en su opinión, después de la vida, evidentemente sería imposible que la conciencia pudiera sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque según él, según Sean Carroll, para que esa conciencia pudiera sobrevivir una vez finalizara las constantes vitales, debería estar absolutamente separada del cerebro, por así decirlo. Para él, evidentemente, la conciencia como tal debe estar constituida por partículas, por átomos que cotidianamente ya son conocidos, por lo cual, según su artículo, según su opinión, dado que conocemos todas esas partículas y no hemos detectado cuando una persona fallece, cuando una persona quizás deja de tener toda la sintomatología, es decir, acaba la respiración, deja de latir el corazón, no hay actividad cerebral, cuando realmente se confirma el fallecimiento de una persona, no han podido, o dicen, no se ha podido constatar la existencia de partículas quizás espirituales diferentes a estas de las que en teoría debería de estar compuesta. Por lo cual, según su opinión, en este caso, pues cuando todos los órganos fallan, quizá la conciencia se enfrenta a este obstáculo para él insuperable, que es la imposibilidad de sobrevivir fuera del cuerpo, no fuera del cerebro. Sin embargo, yo, ante este artículo que he leído con detenimiento, me pregunto cosas, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? ¿Quién nos dice que la conciencia debe de estar ligada al cerebro, ¿no? He leído artículos, he leído también opiniones donde, como ya decía en el programa anterior, quizás seamos simplemente receptores de información que nuestro cerebro es capaz de interpretar y de aplicar para tener una conciencia física que nosotros podemos luego traspolar en el día a día, ¿no? Podemos dar esa autenticidad, esa chispa que al final hace que fluya todo lo que somos en este cuerpo, ¿no? Porque luego también, en contraposición, y estamos hablando de personas, para que veáis el impacto, ¿no? El impacto de este tema, que evidentemente hace que ya no solamente personas de pie de calle como tú o como yo, que podemos soñar, que podemos divagar, que podemos crear hipótesis, evidentemente basadas simplemente en opiniones subjetivas, sino que hay y existen corrientes diferentes en el ámbito científico, como en el ámbito cosmológico, en el ámbito médico, donde diferentes personas de un mismo grupo, con conocimientos evidentemente científicos, no están de acuerdo. Ya hablábamos la semana anterior de Raymond Moody, hablábamos de Ben Alexander, también dentro de la neurocirugía. Sin embargo, en este caso quería hablaros también de otro científico, de Robert Lanza, que en este caso pues también ha escrito diferentes libros, ha hecho estudios sobre ECMs, y en su caso es autor de lo que él denomina, o se denomina esa corriente que es el biocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente es la conciencia, es la que crea el volumen y la capacidad del universo. Quiero decir, no al revés, no es el universo el que crea la vida, sino que es la propia vida la que crea el universo en su tamaño o su composición o su estructura, ¿no? Es quizá una manera diferente de concebir la realidad, esa realidad que tan difícil, con toda la tecnología que tenemos, con todo el avance que hemos tenido en los últimos años, y sin embargo todavía seguimos sin ser capaces de entender qué es la realidad, cómo funciona la realidad, y cuál es quizá esa fórmula definitiva que pueda explicar absolutamente todo. Sabéis que tenemos la física clásica, que quizás es más determinista, donde evidentemente nos explica pues con precisión pues movimientos de planetas, lo macroscópico. Sin embargo, en lo microscópico tenemos esa física cuántica que es absolutamente misteriosa y que cada día, cada año, surgen descubrimientos nuevos que hasta ese momento se pensaban que era producto de la ciencia ficción, ¿no? Universos paralelos, viajes en el tiempo, cosas que en teoría eran imposibles, eran prácticamente encerradas en películas de ciencia ficción, y que cada vez más hoy parece que la ciencia empieza a dar pequeños pasos para abrir vías alternativas. De ahí
que yo me pregunto en el caso de Sim Carrots, y evidentemente con todos, absolutamente todos mis respetos, porque, como os decía, ni soy científico, ni soy médico, ni soy cosmólogo, ni soy quizás una voz refutada, simplemente pienso, ¿no? Quizás afirmar categóricamente que es imposible cuando no tenemos tantas incertezas o tenemos tanta falta de certezas en tantas cosas que rodean el universo, donde, por ejemplo, en alrededor de los agujeros negros se derrumba toda la física clásica y moderna que podemos tener, no concebimos qué es lo que ocurre dentro de esos agujeros negros, cuando no hemos sido capaces de ir una millonésima de segundo más allá de antes de la explosión del Big Bang. Podemos teorizar de cómo surgió todo, pero no sabemos cómo fue realmente esa explosión en ese momento, qué es lo que ocurrió, porque no existía, en teoría, absolutamente nada. O sí, porque también ahí hay confrontación de saber si existía o si no existía algo detrás. Nos queda mucho por descubrir, nos queda mucho por investigar, y eso es quizá lo apasionante. Estamos en un momento de la historia en el que estamos cada vez más rascando quizá esa pequeña brecha de realidad que poco a poco intentamos desquebrajar para poder responder a esas preguntas, a esas incertidumbres que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. Desde que quizá pintábamos esos sueños en cavernas, hasta que poco a poco la ciencia nos ha ido desgranando, nos ha ido dando una opinión más objetiva. Como os decía, en este caso Robert Lanza, él habla, por ejemplo, del multiverso, de la teoría de cuerdas, de la capacidad de esa consciencia de poder viajar, de poder superar esa barrera que es el cerebro y de poder conectarse quizá a algo diferente, más allá de lo que por ahora nosotros podemos imaginar. Para él, sin embargo, lo tiene absolutamente claro. Trascendemos a la vida, pero nuestra mente nos impide verlo. Yo, en mi opinión, quiero decir, quizás sí que estoy de acuerdo que tenemos algo limitante, que es evidentemente nuestra propia percepción. No podemos ver más allá de las limitaciones que nos da el propio cerebro, ¿no? Yo os recomendaría, porque evidentemente son artículos que probablemente son extensos de leer, pero que son bonitos a la hora de poder reflexionar, os recomendaría que si os ha gustado la temática, lo que estamos hablando en estos últimos programas, que hagáis esa propia investigación, que busquéis, que leáis, porque de esa manera mientras aprendéis o mientras aprendemos, sobre todo la cabeza vuela, sobre todo la imaginación sueña y nos permite poder elucubrar, poder soñar con encontrar una respuesta y sobre todo quizás con encontrar esa paz que poco a poco nos va acercando a ese momento en el que, oye, sin estrés y sin obsesión, pero quizás es momento de poder reflexionar también sobre algo que no sea el día a día, el caos cotidiano, los pequeños detalles que nos enfadan o nos alegran, sino, oye, ¿por qué no poder tener la sensación de que vivimos más en el día a día? Bueno, después de esta pequeña introducción, de esta pequeña lectura de artículos que he querido importantes también poder aportar para seguir añadiendo pues, a esa fase que arrancamos hace una semana en esa primera parte de este programa Vida después de la vida. Quería también presentaros, como os decía, vamos a dar paso a esta entrevista con Julio Armas, que he tenido el placer de contactar y evidentemente de poder entrevistar, de poder charlar durante unos minutos de manera muy amigable, muy tranquila, muy humilde. El doctor Julio Armas es doctorado en medicina por la Universidad de La Habana en 2006, se especializó en medicina familiar en 2009, que fue el año en el que se vino a residir en este caso a España, donde aquí se especializó como médico de urgencias y emergencias, una labor evidentemente que te pone muy en primera línea de ver, ¿no? De ver quizá expresiones, sentimientos, muchísimos testimonios que algunos he tenido la oportunidad de comentar con él en esta entrevista y que te hacen quizá pensar, quizá reflexionar. Además, ha sido protagonista en la primera temporada de Héroes Más Allá del Deber y fue presentador en Mediaset España de Un Médico en Mi Casa o Un Doctor en Mi Casa. Lo voy a dejar para que es una charla pues prácticamente de 25 o 30 minutos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente le doy mucho valor porque encima venimos de una situación compleja en esta crisis sanitaria que hace que muchos sanitarios estén exhaustos, que tengan muy poco tiempo para poder atender cosas diferentes a lo que es estar en esa primera línea
salvando vidas, pero también acompañando a aquellos que nos dejan y que han tenido un apoyo ahora fundamental en un cierto momento en el que quizás no hemos podido despedir a nuestros familiares en ese último momento, y han tenido quizá el apoyo de estos héroes para coger esa mano y para acompañar en esos últimos instantes de una vida que quizás sea la continuación de otra vida. Os dejo con esta entrevista con Julio Armas y nos vemos a la vuelta. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos a Charlas de Rincón. Tenemos, como os acabo de presentar, a doctor Julio Armas. Lo primero, pues me gustaría agradecer no solamente a él de manera personal, sino también a su colectivo, pues todo el trabajo, quizás las experiencias o la saturación que están teniendo en los últimos meses en esta crisis sanitaria que nos lleva azotando 12 meses, y creo que la función o la empatía con la que muchas veces hacen gala pues, con esos enfermos que en ocasiones tienen que despedir, pues para mí es digno de mención y de comentarlo, ¿no? Quiero decir, bienvenido, Julio. Gracias por estar en Charlas de Rincón esta noche. Muchísimas gracias por la invitación y por poder participar en esta charla, y gracias también por el reconocimiento y el agradecimiento de las tantas noches y los tantos días que hemos pasado en esta epidemia. Ha sido duro, pero bueno, lo peor es lo que queda por venir, porque aún no sabemos cuándo tendremos el fin, ¿no? No vemos el fin de esta pesadilla. Mucho ánimo, mucha fuerza y bueno, te voy siguiendo también en redes sociales y me alegra mucho pues, la manera en la que tienes muchas veces de contar tus historias de una manera, como te digo, muy emotiva, y que creo que también sirve quizá como bálsamo, que también es un poco el motivo de hacer esta segunda parte de este programa de Vida después de la vida, donde creo que muchas o miles de personas o de familias se están viendo también quizá afectadas y no tienen la posibilidad de despedir a esos familiares en ese último momento. Quiero decir que creo que es vital, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo? O sea, esa parte que es la despedida, que no se tiene, que creo que es importante, ¿cómo la estáis viviendo, Julio? El final es bastante duro, o sea, llegar al punto en el que sabes que has hecho todo lo posible y es digamos, ya no hay retroceso, de ahí en adelante solo queda vivir, pues, el final, y es afrontar la muerte, ¿no? Yo creo que es las cosas que más difíciles tenemos a la hora de decir, bueno, ya no puedo hacer nada más, he hecho todo lo que hemos hecho todo lo que podíamos hacer y no hay nada más. Intentas que el familiar venga, intentas de alguna manera saltarte la norma porque no quieres que los pacientes, ya lo has vivido muchas veces, que los pacientes fallecen solos, y le acompañas, te toca simplemente acompañar. A mí no me gusta tirar la toalla, pero hay momentos en que tirar la toalla es la única solución posible para que una persona pueda, digamos, morir con dignidad, porque hay muy pocas cosas más que hacer. Lo vemos sobre todo en los pacientes muy mayores, pacientes ya de muy avanzada edad, con enfermedades previas, o sea, con patología previa, sobre todo muchos que venían de residencia, y muchos que no tenían familiares, porque, a ver, un paciente de 93 años que no ha tenido hijos, que no ha tenido nietos, que no tiene ya familia viva, pues que estaba en la residencia solo, llega al hospital y en una situación, pues eso, de final de vida, y nos toca acompañar. Y hemos vivido disímiles situaciones, difíciles cada una de ellas, ¿no? Yo recuerdo muchas, pero una de ellas es cuando te piden, pues, dar la mano, sujetar la mano, y ves cómo, no sé si en ese apretón de manos va, quiero seguir viviendo, no me quiero morir, van muchas sensaciones. Muchos de estos pacientes, debido a que tenían mucha dificultad respiratoria, casi no podían ni hablar, o sea, era imposible hablar. Pero lo que sí que hemos vivido es la tristeza del final, o sea, hemos intentado, digamos, ofrecer lo que es correcto, que es la dignidad del paciente, de que no sufra, de limitar o disminuir los síntomas estos que generan mucha ansiedad, que generan demasiado sufrimiento, como es la agonía y demás, pero sin poder hacer nada más. O sea, nosotros nos toca en ese momento acompañar y que el final de vida venga cuando tenga, o sea, llegue cuando tenga que llegar. Ahora, muchos llamaban a sus padres, otros llamaban a sus hijos, otros veías una mejoría inicial ahí en el final de vida y de repente pues ya se apagaban completamente, otros venían y morían inmediatamente. O sea, situaciones realmente difíciles para las personas que trabajamos y que nos gusta salvar vidas, ¿no? Porque al final es el objetivo de un sanitario. Y cuando te ves en esta situación final, ves que además las experiencias sensoriales y los sentimientos
son mucho más fuertes que en otras ocasiones, porque, a ver, cuando llaman a sus padres, un paciente de 96 años que llame a sus padres, que probablemente lleve muchísimos años fallecido, lo hace con total convencimiento de que está ahí y de que le está esperando. Entonces, a ti te hace plantear muchas cosas, pero, o sea, y a veces giras la cabeza y dices, no, es que aquí no hay nadie, o sea, yo no veo a nadie, pero está llamando a sus padres porque probablemente le estén esperando en el más allá, si existe más allá, ¿no? Y todas esas cosas después te las llevas porque te genera un sentimiento de tristeza profunda, ¿no? La tristeza del paciente te la transmite a ti. Yo muchas veces he visto auxiliares que han salido de la habitación llorando, enfermeros y enfermeras que han salido de la habitación llorando, y yo también muchas veces he salido, pues cuando he firmado un certificado de defunción, he pensado en tantas cosas que podía haber hecho esa persona, tantas cosas que le quedaban por hacer, y realmente es un momento de que te aprieta, ¿no? Un poquito aquí en el pecho, y te haces replantear muchas cosas y preguntarte muchas cosas. En esos, Julio, en esos últimos momentos, quiero decir, por lo que cuentas, ¿no? Quiero decir, porque también hemos ido leyendo, escuchando, quiero decir, se producen similitud en muchos casos, ¿no? Es decir, esa llamada quizá a familiares conocidos o fallecidos con anterioridad, quizás esa sensibilidad, como si se abriera, es todo muy subjetivo, quiero decir, evidentemente no tenemos quizá herramientas para poderlo afirmar categóricamente o de manera científica, pero es como si se abriera un pequeño velo, ¿no? Es decir, como si la sensibilidad fuera diferente a la hora de afrontar ese último paso, ¿no? Sí, yo creo que pasa más o menos similar con las experiencias cercanas a la muerte de las personas que después regresan, ¿no? Y que cuentan lo que puede haberle pasado. Se trata de momentos, a ver, desde el punto de vista científico, para buscar una explicación científica, son momentos en los que el organismo está bajo, digamos, en número rojo, Estrés. ¿no? La oxigenación celular, exacto, la oxigenación, sobre todo la oxigenación cerebral, la presión de perfusión, todo eso está disminuido porque son personas que llegan en situación de shock, en situación de síndrome de estrés respiratorio, de sepsis, shock séptico. O sea que evidentemente en el tema del aporte de oxígeno celular es bajo. Y esto genera pues determinadas situaciones que el cerebro puede interpretar como esto que pasa. Lo que llama la atención es que en todos los pacientes pasa exactamente igual Lo o mismo, ¿no? parecido, ¿no? Y sobre todo que muchos de estos pacientes tienen, las experiencias sensoriales son muy fuertes, o sea, no es una tontería, ¿no? Que a veces alguien en medio de un delirio mencione un nombre y que es el nombre de su hijo, no. Es que realmente el paciente cree que le están esperando y que la persona que tiene delante no soy yo, que tiene delante a un lado que es lo que está viendo, es probablemente porque son los mejores recuerdos que tiene, porque uno siempre regresa al nido, ¿no? Al nido familiar, a la mamá, al papá, a donde recibió amor, y eso probablemente al final de la vida es el recuerdo que tenemos y que Que guardamos, vuelve. ¿no? O de aquella pareja que significó todo para nosotros, o de los hijos que ya no están, o que sí que están, pero por determinadas circunstancias no están con nosotros. Entonces, llama la atención que sí, es cierto, se repite bastantes veces y tiene que ver con el estado de conciencia, ¿no? Esos diferentes estadios entre la conciencia y el subconsciente y la conciencia plena, que nosotros lo hemos vivido, incluso en pacientes con sedación para control de síntomas. Aún con la sedación, seguimos pensando que hay conciencia, por eso estimulamos a los familiares a que le toquen la mano, a que le abracen, a que le besen, porque en ese momento en que el paciente no es capaz de emitir palabras, no es un nivel de inconsciencia como el coma, ¿no? Incluso dentro del coma también puede haber un poco de conciencia subjetiva, ¿no? Y buscando lo que hemos nosotros ido viendo últimamente. Sí es Es cierto, raro, pero interesante. Julio, por ejemplo, en el tema de la conciencia que lo hablas, ¿no? Si yo he intentado ir leyendo estos días, estas semanas, leía Sin Carrot en un estudio científico que lanzaba precisamente sobre qué ocurre cuando acaba ese momento, ¿no? Dónde va la conciencia. Él comentaba que se apaga en ese momento, ¿no? Quiere decir que atendiendo a la física cotidiana, entendía que no había o no se habían podido localizar quizá partículas espirituales que demostraran que esa conciencia podía vivir. Sin embargo, Robert Lanza o otro tipo o Pim Lomen, quiero decir, que también están en ese mundo científico, sí que defienden quizá que la conciencia es algo mucho más etéreo, ¿no? Quiero decir, que es menos tangible a la hora de poder demostrar. Entiendo que durante estos meses, en tu caso, pues en el hospital o tu experiencia propia, quiero decir, habéis tenido esa experiencia de CM, quiero decir, de pacientes que en algún momento regresan y os cuentan a nivel personal ese testimonio o esa vivencia que han podido tener. Sí, a ver, por ejemplo, durante las paradas cardíacas, nosotros hemos visto que cuando haces una reanimación cardiopulmonar de calidad, cuando haces un masaje cardíaco correcto, o sea, con presiones torácicas correctas, cuando ventilas al paciente desde el minuto 1 de la parada cardíaca, hay un proceso durante la parada que se llama conciencia inducida por la RCP.
el paciente está fallecido realmente, lo único que, digamos, que tiene el soporte vital que estamos dando, y durante un momento, cuando todo funciona bien, el paciente empieza a tener como movimientos de manos y pies, como movimientos de cabeza sin pulso. Eso significa que en ese momento hay oxigenación cerebral, que estamos intentando, con el masaje, ya sea con nuestro masaje o con cardiocompresor, estamos oxigenando correctamente y está teniendo, pues, otra vez un poco de conciencia. Es cierto que cuando el paciente sale de la parada, que muchas veces se recuperan el nivel de conciencia previo, o sea, no siempre terminan con un tubo y conectado y sedado, pero sí, a veces salen de la parada y salen con nivel de conciencia adecuado. Pues le preguntas si se acuerda de lo que ha pasado y evidentemente no. O sea, todo eso está total y completamente borrado. Y bueno, pues estas experiencias, algunos dicen que sí que han visto una luz blanca, como ya es algo habitual, ¿no? Y lo que se cuenta en las películas y lo que se cuenta en todos los sitios, esa luz blanca al final del camino. Lo que sí que cuenta que es una experiencia muchísimo, desde el punto de vista sensorial, mucho más intensa que cualquier otra experiencia vivida, ¿no? Como veo una luz al final del túnel, pero voy en el túnel a una velocidad que jamás he ido, ¿no? Se cuentan cosas que son difíciles de entender. O las situaciones estas de que están de forma extracorpórea, ¿no? De que se ven desde fuera, que sí que he visto al equipo reanimándome, sí que me acuerdo de su voz, no sé, algunas cosas que sí o que incluso otras recuerdo. salas, ¿no? Es decir, el que tengan quizá Exacto. una visión panorámica de lo que acontece en salas a las que no tienen acceso y que luego se Sí. demuestra, ¿no? Quiero decir, que tenían razón, ¿no? Que por lo menos eso ha sucedido ahí, ¿no? Sí, y en la habitación de al lado estaba pasando algo, y cuando uno pregunta, sí, sí estaba pasando, pero tú estabas en una parada respiratoria. O sea, es evidente que no puedes saber qué estaba pasando al lado, porque en ese momento tú no tenías vida, o sea, no había latido, no había pulso, no había nada. Todo era el soporte. Claro, cuando trabajas en urgencia, y yo que también trabajo en la ambulancia, hay cosas que desde el punto de vista científico aún no tienen una explicación clara, ¿no? Pero son cosas que vives, o sea, eso está claro que tú lo estás viviendo, lo estás viendo, no, a veces nos cuesta entender que puede ser obra del más allá, ¿no? Vamos a poner en Sí, este concepto del más allá muchas cosas, científicas inclusive, pero realmente pasan. Hay cosas que pasan que tú no le puedes decir que no. O sea, que decir, no, no, esto lo voy a negar, no, está. Ahora hay que buscar una explicación. Y sí que hay un montón de estudios con estas experiencias cercanas a la muerte que tienen que ver con estos estados de subconsciencia, ¿no? Pero que evidentemente aún queda muchísimo por saber, y tú lo vives en urgencia. ¿Crees que sigue siendo un tema tabú? Quiero decir, que la persona cuando quizá lo tiene y lo siente, lo ha vivido, pero le cuesta luego expresarlo o comentarlo a su círculo cercano, incluso a vosotros como personal médico cuando regresan o cuando... Totalmente, yo creo que la muerte en general es un tema tabú, ¿no? Hablar de la muerte es hablar de algo que nadie quiere, y que a veces, aunque llegue de forma liberadora para muchos enfermos, porque es así, desafortunadamente, es un tema tabú, y todo lo que y lo que rodea la muerte también. Lo que hay antes de la muerte y después de la muerte son temas que no se quieren hablar. Y sí que es cierto que las personas que sufren estas experiencias cercanas a la muerte no se lo creen. O sea, no... Y después la propia familia muchas veces le dice, eso es que estabas allí, eso es que no, eso tú te acuerdas de eso porque lo has visto en una película y ahora no, realmente lo viven, y viven experiencias digamos, raras. Son experiencias que ni siquiera con los fármacos que tenemos nosotros para inducción de la sedación o para la relajación muscular, que también provocan sueños vívidos y demás, son aún más intensas que lo que pueda provocar la propia medicación. Y sí, el tema es que cuando hay un paciente que está sufriendo una parada cardíaca, cuando está en el final de vida o cuando ha sufrido un colapso por lo que sea, y está en una situación de inconsciencia, hacer un estudio científico no tiene ninguna ética. O sea, tú no puedes saber en ese momento qué está pasando. Por eso es que hay tantas lagunas a la hora de explicar estos fenómenos, porque no se pueden estudiar correctamente. Se estudian las experiencias de lo que el paciente cuenta, se estudian a posteriori, ¿no? O si un paciente estaba, digamos, monitorizado en una parada cardíaca y ves a veces los diferentes tipos de ritmos y tal. O sea, pero hacer un estudio científico amplio, previo, o sea, digamos, prospectivo, es bastante difícil. Lo que se recogen son experiencias vividas. Y esto genera mucho tabú y Incertidumbre mucho, también, supongo, en el paciente, incluso, ¿no? claro, claro. Y el paciente piensa, pero temo que este tío me va a decir, que voy a decirle yo al médico de que he tenido esta experiencia, me dirá que estoy loco. O sea, me dirá que nada, que se me ha ido completamente y no lo cuenta. Nosotros, hace muy poco tuvimos un paciente que es un síndrome llamado síndrome de Lázaro, que son pacientes que fallecen, tienen una línea Van. eléctrica, no hay pulso, hay signos ciertos de muerte, y nada, pues el paciente al cabo del tiempo resucita. Entonces, claro, hay ese síndrome, cuando no lo has vivido nunca, cuando es la primera vez que te pasan 1000 cosas por la cabeza, porque dices, ¿esto qué es?
y está claro que el paciente después va a fallecer otra vez. O sea que eso, Es temporal o momentáneo, ¿no? hay una explicación científica para esto y sabes que puede pasar en pacientes jóvenes, en pacientes mayores. Nosotros tuvimos un paciente muy mayor y claro, sorprende que cuando ya tú has cesado todas las maniobras y has declarado que el paciente ha fallecido, que te pones a rellenar el certificado de defunción y que están los auxiliares trabajando con el paciente para meterlo dentro de las cosas que están antes de llevarse al tanatorio y de repente te dice el auxiliar que el paciente se está moviendo y claro, tú dices, ¿qué ha pasado? Inmediatamente sabes que es un síndrome de Lázaro y que muy probablemente vaya a fallecer en nada, pero a veces pasa en muchísimos sitios, pasa que das al paciente por fallecido y al cabo de una hora, si todo se hace rápido, pues el paciente está en el tanatorio y ahí imagínate lo que puede pasar. Todos estos fenómenos que están alrededor de la muerte, del momento de la muerte y de las experiencias cercanas a la muerte, son tabú. Son tabú para Pero muchísimas... incluso dentro de tu campo, Julio, quiero decir, entre Sí, profesionales, dentro de el hecho de que podáis comentar o podáis, ¿crees que comentáis más en privado de lo que luego sale o se hace opinión personal que mucho. luego se puede? ¿Sí? Mucho, a ver, los médicos somos científicos, de alguna manera u otra, en dependencia de lo que te dediques, nuestra formación es una formación científica y la medicina está claro que es una ciencia y es incluso de las que más estudios tiene, ¿no? De las que más validación tiene. Pero esto no quiere decir que también no seamos espirituales de alguna manera, ¿no? Y que algunas cosas no la podamos llevar a nuestro... Yo intento incluso llevar los sentimientos al ámbito de la química, ¿no? Yo sé que un sentimiento, una atracción física tiene una base química en la neurobiología y busco pues esto de las endorfinas y los neurotransmisores, pero después digo, pues no, pues a veces no es eso, ¿no? Al final de la vida nosotros lo comentamos muchas veces, madre mía, este paciente va a fallecer y mira que, no sé, a veces notas en pacientes que van a fallecer muchísima paz y esa paz irradia a todos los que están a tu alrededor y dice, pues, no sé, y sobre todo cuando es una muerte de un paciente mayor, muy mayor, que ha esperado porque lleva mucho tiempo enfermo, muchas veces hay paz. Pero cuando es la muerte de un niño, o cuando es una parada cardiorrespiratoria o un evento crítico en un niño, ya no hay paz. Ya todo es todo lo contrario. Hay mucha, digamos, mucha sensación de irritabilidad. ¿No? Estás muy irritable, estás muy nervioso. Y a veces pasa incluso que, a ver, tuvimos un caso de un niño que falleció por una meningitis fulminante, y días después aún se notaba El en el ambiente. servicio un ambiente muy, muy malo, ¿no? Un ambiente de muchísima tristeza, la gente hablando bajito, no había comunicación más allá de las cosas laborales, si se hablaba alguna otra cosa sobre el tema, era un poco tabú. Y yo creo que todas esas cosas tienen que ver con lo que impacta, ¿no? Una situación de esta y con lo que puede estar pasando más allá de la vida que nosotros que no lo sabemos, vamos, que intuimos que exista, pero que existe, porque sí que existe, pero no lo sabemos. Es quizá, por lo que me comentas, como si en el proceso natural, cuando se prepara de manera natural, cuando una persona ya lleva quizá ingresada o está en casa durante mucho tiempo y se espera ese proceso, es mucho más pacífico, ¿no? Quizá el cuerpo, la mente se prepara para ese final, mientras que cuando es muy abrupto, la sensación es todo lo contrario, ¿no? Es como contra natura, ¿no? Es como que va fuera de momento, ¿no? Sí, sí, es así porque además nosotros intentamos muchas veces a los pacientes con enfermedades terminales, ya no solo enfermedades oncológicas, cualquier enfermedad crónica en un momento determinado puede ser una enfermedad terminal, una enfermedad renal, una enfermedad cardíaca, siempre intentamos que haya aceptación del desenlace final, ¿no? Y esa aceptación empieza por el paciente y por los familiares, que nos cuesta más que lo acepten los familiares que el propio paciente. El paciente que ha estado mucho tiempo intentando sobrevivir, porque es lo que hacen los pacientes cuando le diagnosticas una enfermedad terminal, intentar sobrevivir cada minuto, cada tratamiento, cada terapia, es ese intento de supervivencia, ¿no? Y los familiares muchas veces no aceptan esta realidad. Y a veces hay una discordancia entre lo que el paciente quiere y el familiar quiere. Como cuando el paciente llega al servicio de urgencia en situación de final de vida, llega con un estado de conciencia que no es correcto para tomar decisiones, a veces las decisiones van en manos de los familiares. Y ahí es cuando nosotros empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque hay familiares coherentes que lo han sistematizado y aceptado que es el final e intentan colaborar para que el final sea lo más digno y que sea una Pacífico. transición pacífica, y otros que no, que se empeñan que hasta el último minuto de vida tenemos que salvarle la vida. Vida que se le explicamos por activa y pasiva que no tiene ninguna posibilidad de supervivencia, y entonces vemos cómo el paciente sufre. Y el paciente muere sufriendo, muere con roncos, con muchísimas secreciones, respirando hasta el final, agonizando, y nos duele no poder tomar otra decisión, porque en ese momento, si el paciente no ha dejado nada escrito, es una decisión de los familiares, y si los familiares deciden que hasta el último minuto hay que intentarlo, nosotros lo intentamos, pero a veces no tiene Quizás ese tabú, ¿no? Ese tabú que nos ha hecho el intentar apartarla, intentar
no pensar hasta que llega y, bueno, no aceptar que en algún momento pues todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? ¿Habéis notado, por ejemplo, has notado, Julio, cómo en ese final de vida, si las personas cambian, cambian me refiero a que quizás personas agnósticas o personas que en un momento determinado han sido mucho más, no te voy a decir científicas, porque no tiene nada que ver, sino menos espirituales y piensan que en ese final de vida acababa? ¿Has visto ese cambio? ¿Has visto personas que a lo mejor, o habéis sentido ese cambio de personas que cuando llegan al final y empiezan a sentir o no, cambian esa percepción de lo que les puede llegar a esperar o no al final de vida? Sí, totalmente. Hay personas que piden, por ejemplo, que venga un cura, que quieren hablar con un cura y, bueno, y usted es católica, es creyente, dice, no, no, pero quiero que venga un cura. Y otras personas que te piden pues, que le reces o que les des un crucifijo o piden cosas mucho más espirituales que científicas. Yo creo que a la vida nos agarramos como sea, ¿no? Y con lo que sea. Y muchas de estas cosas son buenas porque al final lo que generan es paz, ¿no? Es irte en paz. Pero es cierto que a veces, antes de afrontar que realmente la enfermedad es incurable y es terminal, intentamos hacer toda la chamanería, ¿no? Todo lo que no es científico y lo que hace más daño que beneficio, ¿no? Nos vamos un poco a intentar terapias alternativas, tonterías y cosas, y a que nos tiren 3 o 4 humos en la cara y nos den con 2 o 3 hierbas, y así te cura el cáncer que un montón de años de investigación no te lo han curado. Entonces, también hay que ver cómo llegan los pacientes. Es cierto que cambian, es cierto que cambian y sobre todo lo que cambia es que en el final de vida los pacientes tienen una cara más amable. Más amable porque es en momento de mayor indefensión, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer y son más sinceros en general. Suelen ser más sinceros, no tengo nada que perder, me voy a morir. Pues ahora no tengo ningún tipo de barniz, voy por la vida como toca, ¿no? Sin ningún tipo de contención. Y hay personas que a los familiares le dicen cosas duras, ¿eh? Realmente Nosotros duras, ¿no? Sí, nosotros lo hemos vivido y claro, yo solo pienso, madre mía, este familiar a lo mejor se lo merece, no lo sé, pero yo solo pienso en el duelo que va a afrontar el familiar después que este paciente fallezca, que el último recuerdo va a ser este, ¿no? Yo recuerdo un paciente que falleció en el contexto del COVID por una neumonía bilateral, que intentamos hacer todo lo posible, pero no fue Imposible. posible. Y el hombre le dijo a su hija, me lo has contagiado tú, porque yo de casa no salgo. Has sido tú la que me lo has contagiado. Yo estoy así aquí en este momento por ti. Claro, después de eso no hubo posibilidad de que el hombre se arrepintiese, porque después de eso el hombre murió. O sea, pasó de esa frase al estado A de morir. inconsciencia directo y a morir. Y claro, a mí aquello me impactó mucho. Ya imagino a la hija que muy probablemente el contagio haya sido, pues, para nada queriendo, sino un contagio, algo desafortunado y en una epidemia, pues, muy probable. Porque a lo mejor esa hija no se ha contagiado, porque además era un hombre muy mayor, o sea, que la hija no había ido de botellón ni nada por el estilo, se había contagiado en el medio laboral. Pero claro, esa hija se queda, inicia un duelo ya inicia la pérdida más Sí, con un esto, que es lo que trauma. ella le Con un va, trauma claro, es adicional. un trauma, entonces es un duelo que ya no va a ser un duelo fisiológico, que va a ser un duelo patológico, pero así pasa, ¿eh? A veces y ves la sinceridad plena, ¿no? Es los sentimientos sin ningún tipo de barniz al final de la vida. Y ves mucho miedo, eso sí, miedo, rabia, dolor, todas estas cosas las notas en los pacientes y además te las transmiten, la vives, ¿no? Impresionante. Me dejas, la verdad es que con el vello de punta, Julio. Entonces, la última pregunta para ir tampoco, sé que estás que llevas unos días intensos, intensos, algunos de ellos duros, por lo que he ido viendo, te lo agradezco de verdad que estés aquí unos minutos con nosotros, Julio. ¿Crees que en algún momento o en los próximos años, es decir, se abre esa puerta, ¿no? Que parece que todo lo quiere explicar, que es lo que se llama la física cuántica, ¿no? Quiero decir, algo que probablemente hace unos años o hace unas décadas era igual de ilógico, igual de improbable que pudiera existir, ¿no? Algunos fenómenos que ocurren ahí, y que ahora, sin embargo, algunos científicos o algunos médicos sí que se agarran a la hora de poder explicar o intentar al menos estudiar o poner el foco ahí para poder intentar comprender este tipo de fenómenos que suceden en el final de la vida. ¿Crees que puede ir encaminado por ahí o es...? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que intentar, digamos, sacar toda la artillería que tenemos en la ciencia para explicar estos fenómenos, para evitar otras interpretaciones que nos puedan conducir a más dolor, ¿no? Yo creo que está claro que tenemos que, sí, si la física cuántica lo explica, pues yo soy fan de la física cuántica y de las montón de explicaciones que nos ha dado durante los últimos años de teorías y de cosas, y en la medicina su aplicación es infinita. Ahora
hay que estudiarlo. Hay que Es invertir. difícil estudiarlo. Claro, es difícil estudiarlo porque, claro, está claro que existen experiencias cercanas a la muerte. Está claro que hay personas con muchísimos más niveles de conciencia de los que conocemos, ¿no? Los médicos solo barajamos niveles de conciencia sota caballo rey, y que tampoco profundizamos más en la conciencia, pero hay mucho más. Que hay que ver qué pasa con la memoria, y porque hay personas que no recuerdan el evento cercano a la muerte, el momento en que se produce, pero meses después sí que lo recuerdan. O sea, que es como que algo que se queda, una pastillita que se queda dormida y al cabo Y de de un repente se circuito que se activa. queda dormido y al cabo se activa y dice, hostia, yo cuando me pasó esto del hospital, que me dio el infarto, que yo me acuerdo de todo, me acuerdo de la dosis que me cargué, de los julios que cargaron cuando me daban la cardioversión, lo recuerdo todo, claro, lo recuerdan meses después. A veces lo cuentan y a veces no lo cuentan. Yo creo que todas estas cosas deberían ser una gama, un campo de estudio interesante, porque hay muchísimas personas que viven estas experiencias cercanas a la muerte, hay muchísimas teorías acerca del final de la vida, y para que sea una transición adecuada tenemos que ver si en el más allá realmente existe esto que hablamos del cielo y el infierno, ¿no? O sea, que por qué una persona va a un sitio y por qué una persona va al otro, porque no todas las experiencias cercanas a la muerte son Son nobles y iguales, son ¿no? buenas, ¿eh? Hay experiencias cercanas a la muerte malas, o sea, que no son... Y al final le puede pasar a una persona que toda su vida ha sido un pedazo de pan. Entonces, esto yo creo que Que hay requiere que explicarlo estudio. más y hay que aplicar la ciencia más dura para poder darle explicación a ¿Cuál esto. es, para terminar, Julio, el caso más que quizá más te ha impactado en este ámbito de la experiencia cercana a la muerte, el que te ha dejado quizás más en shock a la hora de reflexionar o de pensar que quizás no todo es lo que vemos? Pues mira, cuando llegué a España en el 2009, trabajaba en Tenerife. Hasta que en 2010 empecé a trabajar aquí en Elche, trabajaba en Tenerife. Y recuerdo una vez que hice una asistencia con la ambulancia de la Cruz Roja, íbamos a un accidente de tráfico en una zona. Tenerife tiene carreteras, pues eso, de barrancos y cosas, carreteras un Ujú. poco perdidas, ¿no? Y íbamos a un accidente de tráfico en un coche donde murieron las 4 personas. Iba un padre, una madre y 2 hijos, una niña de 6 años y una niña de 3 años. Y recuerdo que cuando llegamos, la niña mayor, la niña de 6 7 añitos, creo que era lo que tenía que recordar, pues estaba en el final de vida, ¿no? Ya estaba desangrada, tenía, bueno, los detalles no son necesarios. Y recuerdo que nos dijo a los que llegamos allí, cuida por favor mucho a mi madre, ¿no? Decía, cuida por favor mucho a mi madre, y vimos una especie de ráfaga de luz en su cara, y directamente y ahí se apagó. Intentamos hacer maniobras de reanimación y demás, pero al final fallecieron los 4. Claro, aquello a mí me impactó mucho porque, claro, su madre estaba fallecida adelante, ¿no? Era la conductora, y la niña en el final de vida estaba pidiendo que cuidásemos mucho a su Su madre, ¿no? madre. Y claro, son historias que yo después de eso, hasta el 2015 que volvíamos a subir una ambulancia, pasaron 6 años para recuperarme de aquel evento, ¿no? Porque además lo que más me impactó es que en el momento en que se produce el accidente, se habían caído por el barranco, es llegar al sitio, lo difícil de llegar al sitio, y una vez que llegas al sitio, el silencio, ¿no? El silencio pero que es un silencio inquietante, es un silencio malo, no es el silencio bueno. Y después ver esta escena y pues mira, es realmente lo más impactante que he vivido así, de las personas al final de la vida. Pues, Julio, te agradezco enormemente que hayas estado pues, estos minutos con nosotros de mucho valor. Espero quizás en el futuro, oye, pues poder contar contigo porque me lo has explicado todo, de verdad, fenomenal. Y ojalá, pues oye, en el futuro podamos hacer otro tipo de charlas. Este es tu rincón para cuando quieras venir aquí. Y como te decía, pues agradecerte muchísimo el haber estado compartiendo unos minutos con nosotros en este Vida Después de la Vida. Gracias por Muchísimas tu gracias. labor y evidentemente por estar aquí con nosotros. Gracias, Julio. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego, Julio. Hasta luego. Chao. ¿Qué tal, amigos, amigas? Ya estamos de vuelta. La verdad es que en algunas fases de la entrevista que he comentado, que he estado haciendo con Julio, incluso después viendo el montaje final de este propio programa, debo reconocer que ha habido fragmentos de ella que, como le he dicho en directo a él, ha hecho que fuera totalmente emocionante, es decir, que se me pusieran realmente la carne de gallina al imaginar escenas que nos ha contado y que creo que son brutales por su carga sentimental, emocional y también en algunos casos evidentemente trágica, ¿no? Es decir,
trágica y difícil, porque son momentos que nos llevan esos últimos instantes, son momentos que nos llevan al estrés total, ¿no? Quiero decir, no solamente es quien quizá va, sino los que se quedan, ¿no? Como comentaba también Julio en parte de esa entrevista. ¿Por qué? Porque los que nos quedamos, los que se quedan aquí, no tenemos esa certeza, no sabemos, quizá esa incertidumbre, ese dolor, ese duelo, de no saber dónde ha ido ese ser querido, de no saber o de temer que en algún momento en nuestro cerebro nos juegue una mala pasada y tendamos a olvidar lo que ha sido una vida entera de esa persona a la que hemos amado, a la que hemos querido, a la que nos ha acompañado durante muchos años. Quizá en ese recuerdo, quizá en esas ganas de anclarnos a la realidad, es por lo que queremos seguir pensando, que después hay algo más, ¿no? Pero es algo increíble como nos contaba, ¿no? Como en muchos aspectos, muchas de estas experiencias o muchos de estos finales tienen muchas cosas en común, ¿no? Es lo curioso quizá de este tipo de experiencias o de vivencias, en la que quizá la propia naturaleza nos prepara en un proceso natural para poder intentar que igual que cuando venimos a este mundo nos podamos ir, en este caso, pues en paz, ¿no? Se dice, ¿no?, que venimos a la vida llorando y nos vamos, sin embargo, en paz, durmiendo. Espero que, evidentemente, bueno, pues este programa que he podido compartir, o estas 2 ediciones, sean la continuación para poder seguir compartiendo con vosotros y con vosotras temáticas que os interesan, que creáis que sean apasionantes. Ha despertado en mí una curiosidad aún mayor para poder tocar temas que toquen, ¿no?, esa imaginación, que toquen el sueño, que toquen el por qué no, en una noche de sábado, poder ponernos los cascos y poder una pequeña pantalla y viajar durante unos minutos a temáticas que nos inviten a reflexionar y nos inviten a desconectar de quizá todo ese ruido que nos acompaña en el día a día y que no nos deja poder quizá pensar en lo importante, en lo que realmente nos tiene que llenar para luego poder al día siguiente vivir la vida de manera más intensa. Me gustaría acabar el programa de hoy, me gustaría acabar quizá esta serie de 2 programas de vida después de la vida, primero agradeciendo a todos y cada una de las personas que habéis aportado algo a este programa, bien porque habéis participado, bien porque lo seguís, bien porque lo estáis viendo, porque lo estáis recomendando, a la par de poder despedirme con un pequeño vídeo, con una pequeña reflexión de apenas 2 minutos y medio que he querido dedicaros con todo lo que he sentido a lo largo de estas 2 semanas de edición y de grabación, pero prácticamente de 1, 2, 3 meses de preparación y de saber hacia dónde quería tocar un tema tan complejo, tan vital, tan potente como es la vida después de la vida. Muchísimas gracias por estar en vuestro rincón, por estar en estas charlas de rincón, por acompañarnos incluso en otros formatos del programa y plataformas que tenemos en el día a día. Nos vemos en 7 días con otra temática diferente, con otro aire distinto, pero quizá con la misma idea. Poder reflexionar y poder conectar e interactuar con todos vosotros. Muchas gracias y os dejo con esta reflexión final. Llega al final de este viaje, amigos, y tras compartir charlas, discusiones, debates, tras leer diferentes documentos, diferentes aportaciones de médicos, de científicos, a favor y en contra de quizá la mayor incertidumbre del ser humano. Digo sin certezas, porque tal vez sea esa la misión de la vida. Vivir sin certezas, salvo una, que todos cruzaremos ese fino velo que tenemos cerrado y que de repente, como en un proceso, comienza a desvelarse cuando se acerca el momento de partir. Un viaje, quizás al infinito, cruzando lo más profundo del espacio conocido y por conocer, para en algún momento, imagínate, reunirte con lo que fuimos, pasar al siguiente nivel, volver a evolucionar y volver a vivir, quién sabe. Tantas hipótesis, tantas opiniones, tantas ideas que te invitan sencillamente a mirar al cielo y soñar. Si algo he descubierto, si algo he aprendido de estas horas de grabación, de edición, es
que probablemente tengamos que aprender a vivir, de esos pequeños detalles que muchas veces pasamos por alto por las problemáticas y rutinas de quien cree que siempre va a vivir, de quien cree que va a ser eterno, al apartar como tabú, como apestada, ese momento en el que todos tenemos que llegar. Quiero empezar a vivir minuto a minuto, hora a hora y día a día. Buenos tragos y quizá tragos más amargos, pero al final, cuando repasemos toda la vida, que al menos hayamos podido decir que hemos vivido. Gracias por acompañarme en este viaje que quizá abre más preguntas que respuestas, y te invito a que juntos, ahora y en el futuro, podamos seguir buscándolas. Muchas gracias y os espero en Charlas de Rincón.